Buenos días, amadas amigas y amigos. En este video, Jesús responde a los discípulos emisarios de Juan, que le preguntan si él es el esperado. Jesús le responde que las acciones que él realiza dan fe de quién es él, y que quien ve sus milagros y no se escandaliza será dichoso. Luego Jesús pasa a relatar quién es Juan, nadie elegante. Juan es un profeta, mensajero, que ha preparado el camino que Jesús recorrerá. Dios mío, a medida que se acerca la Navidad, los pendientes se multiplican y parece que no queda tiempo para la oración. Te ofrezco hoy esta meditación confiando en que sabrás guiarme para darte el tiempo de calidad que mereces. Abre mi corazón y el de mi familia para que sepamos recibir a Jesús en la alegría y hacer siempre lo que Él nos pide, descubrirle en el prójimo. Y Juan, al oír en su prisión las obras de Cristo, le envió a preguntar por medio de sus discípulos. Puso antes el evangelista la manera con que los discípulos y el pueblo habían sido instruidos mediante los milagros y la doctrina de Cristo. Ahora hace ver cómo llegó esa instrucción a los discípulos de Juan, que parece tenían cierta emulación con Cristo, y por eso dice: y habiendo oído Juan en la cárcel, etc. Debemos preguntar por qué Juan, profeta, y más que profeta, que había señalado al Señor cuando venía al bautismo diciendo: he aquí el Cordero de Dios, he aquí el que quita los pecados del mundo, envía desde la cárcel a sus discípulos a preguntar: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Juan 1:29. Como si no supiera quién era el que había de él mismo designado, y como si no conociese quien había él mismo proclamado en las profecías, en el bautismo, en la presentación que él mismo hizo. ¿Eres tú el que viene o debemos esperar a otro? Debemos preguntar por qué Juan, profeta y más que profeta, que había señalado al Señor cuando venía al bautismo diciendo: he aquí al Cordero de Dios, he aquí el que quita los pecados del mundo, envía desde la cárcel a sus discípulos a preguntar: ¿quién eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Juan 1:29, como si no supiera quién era el que había él mismo designado, y como si no conociese a quién había él mismo proclamado en las profecías, en el bautismo y en la presentación que él mismo hizo. Jesús le respondió y dijo: id y anunciad a Juan lo que oís y veis. Miró pues en esto Juan no a su propia ignorancia, sino a la de sus discípulos, y los envía a ver sus obras y sus milagros, a fin de que comprendan que no era distinto de aquel a quien él les había predicado, para que la autoridad de sus palabras fuese revelada con las obras de Cristo, para que no esperasen otro Cristo distinto de aquel de quien dan testimonio a sus propias obras. Pero Cristo, conociendo las intenciones de Juan, dijo: yo soy, porque esto hubiera sido oponer una nueva dificultad a los que le hubieran pensado, aun cuando no lo hubieran dicho, lo que dijeron los judíos de él mismo: tú das testimonio de ti mismo por ti mismo. Juan 8:13. Por esa razón nos instruye con los milagros y con una doctrina incontestable y muy clara, porque el testimonio de las realidades tiene más fuerza que las palabras. Por eso él juró enseguida a los ciegos, a los cojos y a otros muchos, no para enseñar a Juan que no lo ignoraba, sino a aquellos que le ponían en duda. Ciegos ven, cojos andan, leprosos son curados, sordos oyen, muertos resucitan, y pobres son evangelizados.
Pero Cristo, conociendo las intenciones de Juan, dijo, yo soy. Conociendo las intenciones de Juan, no dijo yo soy, porque esto hubiera sido poner una nueva dificultad a los que le oían. Hubieran pensado aún cuando no lo hubieran dicho, lo que dijeron los judíos de él mismo. Tú das testimonio de ti mismo por ti mismo, Juan 8:13. Por esta razón los instruye con los milagros y con la doctrina incontestable y muy clara, porque el testimonio de las realidades tiene más fuerza que las palabras. Por eso el cura enseguida a los ciegos, a los cojos y a otros muchos, no para enseñar a Juan, que no lo ignoraba, sino a aquellos que le ponían en duda. Y dichoso el que no se escandalizare de mí, y lo que añade, bienaventurado el que no se escandalizare en mí. Hiere a los enviados que se escandalizaron en él porque ocultaron su duda y dejándolos el Señor al tribunal de su conciencia, los amenaza con remordimientos secretos. Y así muestra el Señor que Juan había precavido este asunto, llamando bienaventurados aquellos que no se escandalizan. Y cuando ellos se retiraron, Jesús se puso a decir a las multitudes a propósito de Juan: ¿que salisteis a ver al desierto? ¿Acaso una caña sacudida por el viento? Enseguida se marcharon, para que no se creyera que adulaba al hombre, corrige al pueblo, pero no de manera que pudiera abrirle el camino de la sospecha, sino conduciéndolo por el de la solución de todas sus dudas. Al manifestar Jesús que conocía hasta los secretos, comenzaron a dudar. Por eso no les dijo como los judíos, porque pensáis mal, Mateo 9:4, porque si pensaban alguna cosa mala, era esto el resultado de su ignorancia y no de su malicia. Por eso no les habla con dureza, sino les responde en favor de Juan, haciéndoles ver que éste no se separó de su primera opinión, y les enseña esto, no solo con su palabra, sino con el testimonio de ellos mismos. Y no solo por lo que ellos dijeron, sino por lo que practicaron. Y si no, ¿qué fuiste a saber? Un hombre ataviado con vestidos lujosos, pero los que llevan vestidos lujosos están en las casas de los reyes. Y no juzgue alguno que en la suntuosidad de los vestidos y en la riqueza de las habitaciones no hay pecado. Porque si efectivamente no lo hubiera, jamás el Salvador hubiera aplaudido a Juan por sus vestidos groseros. Y jamás Pedro hubiera disuadido el deseo de tener vestidos preciosos a las mujeres cuando dijo: no en el vestido precioso. Primera de Pedro 3:3. Sin embargo, no está el pecado en el uso de las cosas, sino en el desarreglo del que las usa, aquel que usa las cosas de una manera más estricta que la que permiten las costumbres del país en que vive, es intemperante o supersticioso aquel que las usa de tal manera que excede el límite de la costumbre de los buenos, entre quienes vive o quien quiere demostrar algo, o es malvado. Entonces, ¿qué saliste a saber? Un profeta, sí os digo. Más que un profeta, concluye presentándole como profeta cuando dice: pero ¿qué fuisteis a ver? A un profeta. Yo os digo, más que un profeta, por el lugar y los vestidos y las marcadas costumbres y la reunión de los hombres. Concluye presentándole como profeta cuando dice: pero ¿qué fuisteis a ver? A un profeta. Yo os digo, y más que un profeta, el ministerio de los profetas es predecir lo venidero. No es demostrado Juan, pues es más que un profeta, porque había profetizado como precursor a Jesús y le anunciaba presentándole. Este es de quien está escrito aquí, que envió a mi mensajero,
que preceda, el cual preparará tu camino delante de ti. Además, fueron enviados otros profetas para anunciar la venida de Cristo, pero para preparar su camino. Por esta razón, el cual preparará tu camino delante de ti, esto es, hará accesible los corazones de los oyentes, predicando la penitencia y bautizo. Y bautizando. Amadas amigas y amigos, hemos llegado al final de este video donde Jesús responde a los discípulos emisarios de Juan que le preguntan si Él es el esperado. Jesús les responde que las acciones que Él realiza dan fe de quién es Él y que quien ve sus milagros no se escandaliza, será dichoso. Luego Jesús pasa a relatar quién es Juan, nadie elegante. Juan es un profeta mensajero que ha preparado el camino que Él recorrerá. Nos vemos en el siguiente video con el favor y la bendición de Dios. En tanto, reciban un abrazo afectuoso. Chao.